Ok. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a dar inicio y vamos a preparar la clase aquí. Voy a moverlos ustedes para allá. Bueno, el tema de esta semana es la asunción de Jesús y la persona del Espíritu Santo. Eh, Hoy estamos teniendo problemas con la internet precisamente por el frío. La señal no ha estado muy buena, pero bueno, eh, el tema es este, ¿no? La asunción de Jesús. Ah, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11, que es donde encontramos en el Nuevo Testamento la asunción de Jesús, podemos ver que los discípulos, a pesar de que ya tenían 3 años y unos cuantos meses de estar con Jesucristo en su ministerio terrenal, todavía ellos no tenían ese concepto del reino de los cielos en su mente todavía. Y pensaban todavía en el reino de Cristo como un reino terrenal. Muchas personas juzgan a Judas y dicen, bueno, es que Judas traicionó al maestro porque Judas esperaba un cambio político en su época, pero en realidad ese era el pensamiento general de los discípulos en su momento. De hecho, en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, ellos le hacen esta pregunta al Señor Jesucristo. Le dicen, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Y Jesús le respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. En otras palabras, ellos estaban diciendo, bueno, Señor, ya es tiempo, hemos estado bajo el dominio de diferentes imperios y actualmente nos encontramos bajo el dominio político del imperio romano. ¿Y cuándo será que nosotros vamos a ser libres? ¿Cuándo será que nosotros como pueblo vamos a tener nuestra propia ciudadanía y no tenemos que estar como ciudadanos de segunda clase? ¿Cuándo será que nosotros podremos tener ese, ese rey que nos gobierne a nosotros? Porque precisamente los discípulos tenían esa mentalidad terrenal y ellos se miraban a sí mismos como ciudadanos judíos y querían tener ese propio gobierno, ser ciudadanos con plenos derechos y responsabilidades que ellos conllevan. En otras palabras, practicar libremente sus valores, sus creencias, sus prácticas y hábitos sin tener que rendir cuentas a ningún otro gobierno externo, sino ser su propio gobierno. Así que hemos visto que a través de la historia el pueblo judío ha tenido que sufrir invasiones, ha tenido que sufrir estar bajo otra autoridad, incluso hasta 1948, cuando la ONU decidió darle un estado libre en la época moderna, fue que surgió también el país de Israel, ¿verdad? Así que no ha sido un pueblo que ha tenido mucha libertad y lo anhelaban ellos. Todavía no habían entendido que el reino de los cielos, aunque iniciaba aquí en la tierra, no es un reino terrenal, sino que es un reino celestial. Y podemos ver aquí que ellos están pensando en esa ciudadanía. Y en el versículo 20 dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo. Estamos hablando aquí de Efesios, Filipenses 3. Dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí Pablo les está haciendo precisamente esa aclaración a los cristianos del primer siglo que estaban pensando en un rey terrenal. Le dice, no, tenemos que entenderlo muy bien, que el reino nuestro, que la ciudadanía nuestra no es de este mundo. Y no es de este mundo. Y le aclara bien, dice, nuestros débiles cuerpos, en una forma profética, empieza a Pablo a hablarle a sus discípulos, recordando la experiencia que Jesús tuvo, dice, nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con el que controla todo el universo. Entonces, esto nos lleva a nosotros, este versículo donde dice, nuestros cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo, nos recuerda a la asunción de Jesús.
que no solo es un hecho que nosotros recordamos cada Semana Santa, sino que nos invita a creer que la encarnación de Cristo continúa. En otras palabras, Emmanuel, Dios con nosotros, sigue siendo Jesús. Y el Jesús que se sienta ahora a la diestra de Dios Padre, es el Jesús humano todavía, que conoce nuestras necesidades, que sabe de nuestros sufrimientos, y es ese Jesús humano, simplemente que su cuerpo fue transformado. Así que ahí está ese Jesús, ese Dios hecho hombre, sentado a la par del Padre, solamente con un cuerpo transformado, pero con la misma esencia humana con la que nosotros le conocimos mientras ejerció su ministerio terrenal. Por eso el credo de los apóstoles, el credo apostólico dice, Jesús, recuerda que viene creo en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús el tercer día resucitó de entre los muertos. Las cláusulas ahí son mías de Jesús, eso no está en credo, pero dice Jesús al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, como hablamos en las reuniones anteriores, el credo lo que es un postulado teológico de lo que la iglesia primitiva ya estaba creyendo y estaba enseñando a través de todos sus ministerios. Y uno de ellos es que Jesús resucitó y sigue vivo y sigue sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Esa es una ventaja que nosotros tenemos con la resurrección, que si Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, nos ha dado una entrada directa hasta el corazón de la Santa Trinidad, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso que el libro de Hebreos nos dice que ahora podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia cuando más la necesitemos. ¿Por qué? Porque Jesús precisamente está ahí sentado, intercediendo por cada uno de nosotros. Y recuerde que con la resurrección de Jesús, de acuerdo a las enseñanzas paulinas, nosotros también estamos resucitando con Él para estar juntamente con Él en el cielo. La semana tras anterior, nosotros estuvimos estudiando el texto cuando Tomás le decía, Señor, muéstranos el camino. Cuando él dijo, yo voy a ir al Padre y les voy a preparar a ustedes una morada, cuando estuvimos viendo la resurrección. Y Tomás dijo, Señor, muéstranos el camino. Y fue ahí donde Jesús en Juan 14:6 le dijo, Juan, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la asunción de Jesús es tan importante para nosotros como iglesia, porque tenemos una entrada directa hasta el trono celestial. Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, la iglesia. Ese Jesús que conoce nuestras necesidades, como hablamos anteriormente, que fue traicionado por sus mejores amigos, que fue rechazado por su propio pueblo. Ese Jesús conoce ese dolor y ahora está intercediendo con el Padre en nuestro favor. Así que, ¿qué ventaja más grande tenemos nosotros como iglesia que intercede? Yo he escuchado en las escuelas cuando los maestros van a aplazar a un estudiante, los papás dicen, pues denle una prueba adicional, denle la oportunidad para que recupere los puntos perdidos e intercede por su hijo delante del maestro. Esa es la misma tarea en una escala más grande, lo que Jesús está haciendo por nosotros. Él todavía está intercediendo al Padre para que esa misericordia, este reinado de misericordia que inició con Jesús, no cese todavía hasta el día en que el Señor nos llame, nosotros también, y que estemos allá con Cristo. Pero eso no va a ser posible si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros o el Espíritu Santo no hubiera entrado en acción. Recordemos que esto es importante que nosotros identifiquemos quién es el Espíritu Santo, qué función tiene y por qué el Espíritu Santo es importante para nosotros como iglesia.
Primero vamos a establecer que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando decimos que es la tercera persona de la Trinidad, no es porque sea el tercero en poder, sino que es el tercero que empieza en acción en el nuevo gobierno del Nuevo Testamento. En este periodo de la gracia, es el tercero que entra en escena. Recuerde que en Juan 3:16, el que entra en escena es Dios. ¿Sí? Dice el texto bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos que Dios entra en escena y dice que envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para ser dado por la humanidad. Así que podemos ver que en ese momento está Dios Padre, Jesús, y más adelante, y lo vamos a ver más adelante, es cuando el Espíritu Santo entra en escena en el Nuevo Testamento. Aunque sabemos que el Espíritu Santo ha estado desde la antigüedad, al igual que hablamos de Jesús, que no tenía principio y no tiene fin, igual el Espíritu Santo también no tiene principio ni fin. El Espíritu entra en escena en el Nuevo Testamento para trabajar con la iglesia, pero él ya existía. Y de hecho lo vemos en Génesis capítulo 1, en el versículo 2, cuando dice la tierra no tenía forma. En algunas versiones, como la Reina Valera dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Otras versiones dice que la tierra estaba desolada, ¿verdad? Pero lo que sí concuerdan todas las versiones es que el Espíritu Santo estaba ahí en ese momento. Y esta versión de la TLA dice, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Entonces, podemos ver que desde la antigüedad ya el Espíritu de Dios estaba en acción. Ese Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, que trabaja en el Espíritu Santo, trabaja durante todo el Antiguo Testamento, conocido con ese nombre, el Espíritu de Dios. Pero es hasta el Nuevo Testamento donde le conocemos como el Espíritu Santo, que en realidad es el mismo. Y es la tercera persona de la Trinidad. Juan, el Espíritu Santo y su función le establece Jesucristo mismo en Juan 14, en el versículo 24, 25 y 26, cuando Jesús les ha anunciado a sus discípulos que tiene que irse, que tiene que regresar a su Padre. Recuerde que dijimos en la reunión anterior de que los discípulos estaban desolados, dolidos, porque el maestro los iba a dejar. Pero Jesucristo les aclara a ellos que es una bendición, que es algo positivo el hecho de que Él no va a estar más con ellos, porque entonces entrará en escena el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo para con la iglesia? Aquí en Juan 14, 25, 26, Jesús lo aclara muy bien. Dice, les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Así que podemos ver dos cosas. En cuestión de autoridad, sabemos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma autoridad. Los tres están al mismo nivel. Pero en cuestión de función, tanto el Espíritu Santo como Jesucristo se han sometido a la autoridad del Padre. No es una autoridad jerárquica, como nosotros podemos decir que Dios es más importante, pero sí es una autoridad de función. Dios es uno y Él es el Todopoderoso, Él es el que tiene toda la autoridad. De igual manera la tiene el Espíritu Santo y de igual la tiene Cristo, pero ellos voluntariamente han sometido esa autoridad bajo la autoridad del Padre. Por eso Jesucristo habla de que el Padre enviará
O sea, el Padre ordenará al Espíritu Santo de que esté presente con la iglesia. Por eso la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. En otras palabras, les dio una orden y ellos la acataron. Pero eso no quiere decir que ellos estaban subordinados al Señor, sino que de una manera voluntaria, por amor al Padre, ellos se someten a la autoridad del Padre Celestial. Un caso de estos en la vida cotidiana que nosotros tenemos, por ejemplo, en el matrimonio. Muchas veces se toman decisiones y que se discuten entre el esposo y la esposa y quizás uno de los dos no esté muy de acuerdo con la decisión que se toma, pues ok, está bien, vamos a tomar esta decisión, te voy a respaldar en esto, aunque no estoy muy de acuerdo, a veces sucede, pero voluntariamente yo voy a hacer el plan que tienes, ya sea que sea la esposa o el esposo el que diseñe el plan, pero uno de los dos se somete a él. O puede ser que estén de acuerdo con el plan y no necesiten someterse. En este caso, en cuestión de función, de funcionalidad, el Padre gobierna y ahora envía al Espíritu Santo, pero con una función especial, que es la de enseñarle todas las cosas y a recordarle. También el Espíritu Santo es conocido como el consejero, el paracletos, ¿verdad? Es el que aconseja a la iglesia, el que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. Recuerde que ya nosotros no tenemos a Cristo aquí en la tierra para correr y preguntarle, maestro, ¿qué opina sobre esto? ¿Verdad? Así que el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, a través del compañerismo cristiano, nos sirve a nosotros de consejero para tomar decisiones y seguir adelante en nuestro caminar cristiano y en nuestra tarea como iglesia. Lo vemos ahí, porque para responder la pregunta de por qué es importante el Espíritu Santo. El versículo 8 nos dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Nosotros como cristianos creemos que cuando nosotros hemos recibido a Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, nosotros hemos sido regenerados en ese momento y que hemos recibido al Espíritu Santo. Pero lo que los discípulos recibieron ahí fue el poder y la autoridad para hablar en nombre de Jesús, en nombre de Cristo, en nombre de Dios, de continuar con la misión de Dios aquí en la tierra. Ya los discípulos tenían el Espíritu Santo dentro de ellos una vez que caminaron y siguieron con Jesús, pero ahora ellos estaban recibiendo la autoridad para proclamar el mensaje del Señor. Si ustedes recuerdan Mateo 28, 19 y 20, pero antes de ello, en el versículo 18, si mi memoria no me falla, Jesucristo dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado, y ahora yo se las doy a ustedes, ¿verdad? Y entonces los envía y dicen, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenlos a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces podemos ver que Jesús en Mateo 28 comisiona a la iglesia a realizar una tarea, pero la iglesia todavía no estaba preparada para realizar esa tarea, sino hasta que vino esta presencia del Espíritu Santo sobre ellos, que como ustedes conocen la historia, sucedió allá en el aposento alto, cuando más de 120 personas estaban orando unánimes ahí, el Espíritu Santo se apareció, dice el libro de Hechos, como lenguas de fuego, y empezaron a hablar diferentes lenguas, y habían personas de todos lugares, de todos los países, medos, persas, helenitas, y decían, ahora, estos son judíos y los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Entonces podemos ver, si estuviéramos en el tiempo de hoy, si en nuestra iglesia viniera ese fluir del Espíritu Santo, quizás escucharíamos a los hermanos hablar en ruso, en alemán, en francés,
en portugués, en un idioma donde los presentes pudieran entender el mensaje del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esa es la primicia de Dios para decir que por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios va a ser predicada por todo el mundo sin ninguna barrera idiomática, sin ninguna barrera cultural, sin ninguna barrera de ningún tipo, porque ya el Espíritu Santo tiene el poder para que la iglesia trascienda esas barreras. Y lo vemos en el día de hoy. La iglesia está alrededor del mundo y no hay barreras idiomáticas y ahora no tenemos barreras ni de tiempo ni de espacio gracias a la internet. Ustedes pueden ver que en estos momentos estamos hablando de las maravillas de Dios en Osorno, Chile, en Santiago de Chile, en la Florida, en San Francisco. Ya no tenemos esas limitantes de espacio y de tiempo, porque de espacio estamos viajando a miles de kilómetros de distancia y de tiempo tampoco, porque si ustedes ven después la grabación de este tema, seguimos hablando de las maravillas del Señor, aún más allá de un tiempo específico. Así que ya el mensaje del Señor en los días de hoy, estamos viendo milagros grandes como los que Jesús dijo cuando él oró y dijo, ustedes van a hacer cosas aún mayores que las que yo hago. Y estos son los milagros que Jesús en su tiempo no hizo. El poder estar hablando y en ese momento escuchándolo por todo el mundo, pero nosotros sí lo estamos haciendo hoy. Eso no quiere decir que somos más poderosos que Jesús, sino que Él nos ha dado una herramienta a través de la inteligencia humana de crear espacios donde el evangelio también pueda ser distribuido a nivel mundial y sin limitantes de tiempo. Hace unos cuantos años, ya una Biblia fue enviada al espacio en una de estas naves espaciales que se envían desde Cabo Cañaveral, allá en la Florida. Así que podemos ver que la palabra del Señor que dice, y también en los lugares más lejanos del mundo se va a predicar la palabra de Dios, ya se está cumpliendo gracias a esta tarea del Espíritu Santo en la iglesia. Porque cuando Jesús sube al cielo, dice, después de esto los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles y estaban vestidos con ropas blancas y ellos no lo pudieron ver porque ellos estaban mirando hacia el cielo. Bueno, esta parte que les voy a decir quizás no tiene que ver mucho con el Espíritu Santo, pero sí con la iglesia. Y es que muchas veces nosotros estamos tan ensimismados, viendo hacia el cielo, conectándonos directos con Dios, que olvidamos el entorno nuestro, las tareas que nosotros tenemos, el que otros nos recuerden las promesas que Dios tiene para con nosotros. Porque esos hombres vestidos de blanco, lo que les dijeron, este Jesús que ustedes vieron subir, vendrá otro día después. Él va a regresar, Él va a venir por segunda vez. Y a veces nos ensimismamos en la iglesia en un contacto solamente con Dios y nos olvidamos de que tenemos una tarea para con el mundo. Y es de pregonar que ese Cristo que subió al cielo va a regresar una vez más. Va a regresar y tenemos una tarea en el mientras tanto. En ese mientras tanto tenemos que ser ciudadanos del cielo aquí en la tierra. No vamos a tener una espera pasiva, sino que nuestra espera del retorno de Cristo es una espera activa, donde el Espíritu Santo nos empodera para continuar el trabajo que Jesús inició mientras Él estaba en la tierra. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él caminó por todos los pueblos. Él sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y también incorporó dentro de la sociedad a los que estaban ya relegados, como a los leprosos, a los recaudadores de impuestos. Eso nos recuerda que la iglesia tiene también esa tarea de continuar con la misión de Dios a través de Cristo Jesús. Esa misión que Dios inició, nosotros ahora como iglesia necesitamos continuarla.
Recuerden cuando Jesús empezó su ministerio terrenal, él dijo, y el Espíritu de Dios está sobre mí para traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, y ustedes conocen el resto de la profecía y el resto de la palabra del Señor ahí. Entonces, si el Espíritu de Dios vino sobre Cristo, aunque ya sabíamos que lo tenía, pero ahora dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad a los cautivos, para sanar a los oprimidos. Ese Espíritu Santo ahora viene sobre nosotros, la iglesia, en Hechos capítulo 1:8, para continuar ese ministerio de Jesús. Entonces, así como Jesús, por medio del Espíritu Santo, satisfizo todas las necesidades que tenían los seres humanos en ese momento, ahora el Espíritu Santo nos da a nosotros también el poder para poder continuar con el mensaje de Cristo a la humanidad. Así que es muy importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo no es solamente una expresión, el Espíritu Santo no es solamente cuando hay muchas corrientes protestantes religiosas que encasillan al Espíritu Santo en una emoción. Y dice, oh, qué lleno estoy del Espíritu Santo, qué bien, cómo se sintió la unción y la presencia del Espíritu Santo. Sí, eso es parte de, el Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros a tener esas experiencias, pero en realidad la tarea más importante del Espíritu Santo es la que hemos visto anteriormente, que es la de darle a la iglesia la autoridad para que la iglesia continúe con la misión de Dios, con la misión de Dios que fue iniciada por Cristo y es continuada con la iglesia. Y no voy a continuar con esto porque tenemos dentro de la siguiente semana vamos a estar hablando sobre la iglesia y cuál es su tarea. Así que esta es una pequeña pincelada de cuál va a ser la tarea de la iglesia. Entonces, mientras se espera el regreso de Jesús, la iglesia, junto al Espíritu Santo, tiene la tarea de continuar la misión de Dios iniciada por Jesús en ese ministerio terrenal. Y lo que nos queda a nosotros es decirle al Espíritu Santo, aquí estamos, ayúdanos a manifestar ese poder y, y poder pregonar la palabra de Dios. Recuerde lo que dice la Biblia, que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder y de dominio propio. Entonces, como iglesia, nuestra tarea es pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, no para lucir, no para que la gente diga, uy, mire qué montón, qué poderoso que es esta persona, sino para que nos dé la autoridad de poder hablar en el nombre del Señor. Eh, Algo muy bonito para aquellos que han sido pastores o pastoras ordenadas, ministras, vamos a utilizar mejor esa palabra, ministras y ministros ordenados. Cuando a ustedes en la ceremonia de ordenación les dan una Biblia y la ponen sobre la mano derecha y dice, bueno, la autoridad del Espíritu Santo y de Dios está sobre ustedes para proclamar la palabra de Dios. Se les ha dado la autoridad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Darnos autoridad para seguir con la misión que el Señor tenía preparada para nosotros como iglesia. Así que esperemos que esta tarea no se diluya, sino que más bien cada día sea más fuerte. Más ahora que tenemos más herramientas que en el pasado, ¿verdad? En el pasado teníamos solo una Biblia de pasta dura negra con los bordes rojos. Ahora tenemos Biblias en la internet, en el teléfono. Tenemos oportunidades de hablarle a las personas por medio directa, a nuestros familiares y amigos, de manera indirecta. Si usted graba algún mensaje y lo pone en las redes de internet, lo hace de manera indirecta, pero lo más importante es que el ministerio continúa,
la obra de Cristo continúa y el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos, para corregirnos y para darnos autoridad para seguir hablando en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que hicieron los discípulos. Predicaron y enseñaron con la autoridad que Cristo les había delegado. Y esa autoridad es ejercida por medio del poder del Espíritu. Así que en esto radica la sencillez, pero la importancia de la asunción y de la persona del Espíritu Santo. Y es una lástima que muchas veces nosotros no demos el énfasis que requiere la asunción de Cristo. Normalmente en la Semana Santa nos enfocamos solamente en el Viernes Santo, bueno, en el Domingo de Palma, Viernes Santo y el Día de Resurrección. Y olvidamos muchas veces hablar de la importancia de la asunción, de ese día en que Cristo sube y que delega a la iglesia el poder del Espíritu Santo. Amén. Esto es la reseña del tema de esta semana. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. Este es el periodo para preguntas y respuestas. Déjame nada más cerrar aquí y continuamos. Ya entró Joselito, Raúl y Carla, ¿verdad? Raúl, Carla y Camilo Venegas. Bueno, si tienen algún comentario, algo adicional que quieran aportar, este es el momento. Profesor, Sí, tengo Luis. una pregunta. Sí, Luis. Tengo una pregunta. En la mayoría de tareas que el profesor nos deja, siempre usted insiste en que investiguemos y que aportemos cosas nuevas. De todos modos, esta clase que estamos teniendo ahorita con usted da ciertos apuntes muy interesantes también. ¿Podemos tomar estos apuntes para juntarlos a esas investigaciones para responder la tarea o no? Oh, sí, sí, claro, claro, claro que sí. Solamente cítelo. Usted dice en la reunión que tuvimos en la reunión de Zoom, tocamos tal y tal tema y ya usted lo agrega en su escrito, ¿no? Precisamente para eso es, para ir es una introducción a los temas semanales. Sí. Sí, claro. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Parte del tema que estuvimos hablando hoy es de un libro de Justo González que se llama El Credo Apostólico, precisamente. Y viene muy sencillo y por si alguno quiere comprarlo y así también lo puede encontrar en aed.org. No sé si lo tienen en español, eso sí, no sé. Asociación. ¿Cómo se llama el autor, profesor? Justo González. Justo. Gracias. Disculpen, profesor, ¿este no fue el mismo video que usted nos recomendó que viéramos? ¿Perdón? ¿Este no es el mismo autor del video que usted nos recomendó que viéramos para esta clase? Bueno, sí, Justo González. ¿Ustedes conocen a Justo González? No. No, pero yo al menos vi el video hace como 2 días de un video de un link que usted nos mandó. Sí. Justo González ya en estos momentos creo que tiene como unos 84, 85 años por ahí. Pero Justo González es uno de los historiadores cristianos y teólogos hispanos más reconocidos. Justo González trabajó con Martin Luther King Jr. Él le traducía los discursos, trabajaba con él en la plataforma. Y en la Florida, precisamente en Orlando, ahí en Orlando está el Centro Justo González. Y ahí está la asociación AET, Asociación Teológica Hispana. Y ahí tienen unas librerías exquisitas, pero todo el material de Justo González está ahí. Podrían visitarlo, está en el seminario Ashbury, en Orlando, ahí mismo dentro del seminario, ahí está el Centro Justo González.
prolífero él, en historia, especialmente en historia y pensamiento cristiano. Justo González es uno de los escritores más reconocidos, ¿verdad? Pero Gracias, no, profe. gracias. Voy a parar la grabación aquí